entra y ya no sale. Porque será una noche espeluznante, terrorífica. Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender. Ha comenzado tu programa Magia y Esoterismo, un espacio dedicado al mundo de lo sobrenatural. Magia y esoterismo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Magia y Esoterismo. En locución Mauricio Mendoza, estamos en una emisión más en compañía del maestro Cedric, el cual es el titular de este espacio. Sean ustedes bienvenidos a la señal de Aradia Radio, su radio paranormal. Y bueno, pues hoy estamos con la segunda parte de este gran tema de magia greco-egipcia, segunda parte. Ya puesto que nos quedamos con esta segunda parte pendiente, y bueno, para esto le damos la bienvenida como se merece al maestro Cedric. Maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Mauricio, bastante bien. Y sí, como ya dijiste, es la continuación, la segunda parte del tema de la magia greco-egipcia, que nos quedaron algunas cosas por explicar y espero que el tiempo de ahora nos alcance. Así es, maestro. Y a la vez... Sí, perdón, maestro, y recordarle a la gente de que se suscriba a la página, que le dé like, el maestro Cedric, y que también entre al grupo de magia y esoterismo por WhatsApp, que también por ahí estamos. Adelante, maestro Cedric. Bien. Vamos a iniciar en el tema para aprovechar el tiempo. Yo creo que sí nos alcanza. A manera de recordar, en el primer programa habíamos dicho que independientemente de los escritos o de los papiros greco-mágicos y los demóticos, existían restos no adulterados de la tradición mágica greco-egipcia, que se habían encontrado en varios artefactos que incluyen inscripciones en piedras preciosas, cuencos, estatuas de arcilla, tabletas hechas de varios metales como oro, plata, plomo y estaño. Habíamos mencionado que las tabletas de plomo generalmente se reservaban para maldición, y que estas tablillas de maldiciones se produjeron durante el periodo comprendido entre el siglo 5 antes de Cristo y el siglo 5 después de Cristo. Es una área que abarca el norte de África y Europa. Mencionamos que los restos eclécticos de la tradición mágica greco-egipcia representaban una síntesis de la magia practicada por los sumerios, babilonios, egipcios, griegos, hebreos, el cristianismo, y junto con diversas referencias o corrientes religiosas. Bien, ahora vamos a considerar esos hilos que componen el tapiz de la magia greco-egipcia. Veamos el hilo sumerio. La mayoría de los eruditos modernos piensan que la cuna de la civilización se encuentra en el sur de Mesopotamia, la fértil media luna del Medio Oriente, cerca del Golfo Pérsico. Parece que no hay un consenso entre los académicos en cuanto a cuándo llegaron los sumerios por primera vez a esta región.
Sin embargo, los primeros escritos sumerios se remontan aproximadamente al 3400 a.C. Los sumerios vivían en comunidades agrícolas que apoyaban una casta sacerdotal que proporcionaba prácticas organizadas de sus ciencias y el culto a los dioses. De hecho, es en Sumeria donde se rastrean los orígenes de la astronomía y la astrología. Posiblemente todas las sociedades agrícolas, incluidos los sumerios, conocían el drama celestial que representa el sol. Se tejieron mitologías complejas alrededor de las personalidades naturales involucradas en este drama. Estas mitologías estaban relacionadas con la fertilidad, la siembra, la siega y la cosecha. Se veía que el sol nacía en el equinoccio de primavera, alcanzaba su cenit en el solsticio de verano, se debilitaba y envejecía en el equinoccio de otoño y moría en el solsticio de invierno. El sol muerto iría al inframundo en preparación para renacer en el equinoccio de primavera otra vez. Por otro lado, el hilo babilónico. Babilonia era una ciudad-estado dentro del imperio sumerio. A medida que el imperio sumerio se desvanecía, el de Babilonia nació a eso de 1950 a.C. La historia de esta parte del mundo documenta a varios pueblos nómadas que se infiltraron en Mesopotamia. La tierra en esta región era plana, lo que requería la construcción de torres llamadas zigurats para explorar el horizonte. Los sacerdotes babilónicos vivían recluidos en monasterios cerca de estos zigurats. Desarrollaron un calendario lunar para medir el tiempo. Sin embargo, el calendario lunar constaba de 13 meses lunares, cada uno de los cuales tenía 28 días de duración, un total de 364 días. De allí que cada año se perdiera un día y un cuarto. Con el tiempo, esta discrepancia se volvería bastante significativa. Los sacerdotes babilónicos observaron los cielos durante muchas generaciones y determinaron que, además de la luna y el sol, había 5 estrellas o planetas errantes: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Inicialmente, las estrellas y los planetas se consideraban dioses reales. Sin embargo, con el tiempo, los sacerdotes babilónicos se dieron cuenta de que los dioses estaban separados de los cuerpos celestes y de hecho los gobernaban. Existen registros de los sacerdotes babilónicos que observaron fenómenos terrestres como inundaciones, guerras y rebeliones y correlacionaron estos fenómenos con eventos celestiales simultáneos. Finalmente, llegaron a la conclusión de que las leyes que rigen los movimientos de los cuerpos celestes también regían los eventos en la Tierra. Los sacerdotes babilónicos atribuyeron una de sus deidades a cada uno de los planetas, siendo Sin, Suen o Nana el señor de la sabiduría, y se identificó con la luna y con la medición del tiempo. El movimiento más rápido de los planetas restantes fue Mercurio, que se identificó con Nabu. Nabu era el mensajero de los dioses y el escriba divino. Venus era prominente en la mañana, dando nacimiento al día, y por lo tanto se le consideraba poseedora de las cualidades femeninas del amor, la gentileza y la procreación. A Venus se le identificaba así como Ishtar. Shamash o Utu, el iluminador, otorgador de conocimiento a través de la adivinación y omnisciente dispensador de justicia. Fue imaginariamente visto como viajando a través de los cielos, blandeando su sierra de poder, y fue identificado con el sol. Marte se identificó con Nergal, o Erra, el dios ardiente de la guerra, los incendios forestales, las fiebres y las plagas.
Marduk se convirtió en rey de los dioses al mismo tiempo que el ascenso de Babilonia de ciudad-estado a capital del imperio, y se identificó con Júpiter. Ninurta o Ningirsu, el campeón de los dioses celestiales destruyendo al enemigo, se identificó con Saturno, el movimiento más lento de todos los planetas. Los asirios conservaron estas maravillas astrológicas después de su conquista de toda la zona fértil de la creciente. Los astrólogos asirio-babilónicos llegaron a ser conocidos como los caldeos. Este nombre resulta bastante familiar para aquellos que son lectores de la Biblia. Babilonia finalmente cayó ante los medo-persas en el 539 a.C. El hilo egipcio o influencia egipcia. La cultura egipcia es verdaderamente antigua. Antes del 4000 a.C., los egipcios ya comerciaban con cobre, construían presas y canales e irrigaban sus tierras. En Egipto, los primeros textos astronómicos aparecieron en las tapas de los ataúdes del periodo medio, a 2100 a 1800 a.C., y eran en parte religiosos y en parte prácticos. Los egipcios desarrollaron un calendario agrícola muy simple, basado en la inundación del Nilo. Consistía en 3 periodos de 4 meses llamados inundación, plantación y cosecha. El año egipcio se dividió en 36 periodos de 10 días, con otros 5 días de banquete. Esto hizo un total de 365 días. Y esto fue solo un cuarto de día más corto que el año calendario que se usa actualmente. Los egipcios midieron el tiempo con un día dividido en 12 partes, desde el amanecer hasta el atardecer, y una noche dividida en 12 partes desde el atardecer hasta el amanecer. Es interesante notar que los magos todavía usan este sistema de medición del tiempo cuando determinan los tiempos óptimos para lanzar hechizos, refiriéndose a ellos como horas planetarias. Egipto era conocido por tener los magos más poderosos del mundo antiguo. La magia era un hecho cotidiano para todos en Egipto. El faraón era el maestro de la magia en Egipto, responsable del bienestar de Egipto en su conjunto. Se aseguraba de que el Nilo se inundara la cantidad justa, muy poco y la gente pasaba hambre, demasiado y la tierra se inundaba. Se delegaron tareas mágicas menores a la plétora de sacerdotes en todo el país. Los persas conquistaron Egipto en el siglo VI a.C. y trajeron consigo la astrología de Babilonia. Sin embargo, los egipcios de esta época todavía eran xenófobos y se resistían al cambio desde afuera. Egipto cayó ante una serie de invasores en el primer milenio antes de Cristo, los cuales dejaron su huella. Uno de los más notables fue Alejandro Magno, que conquistó Egipto en el 332 a.C. A su muerte, Egipto fue tomado por su general Ptolomeo, quien estableció una dinastía gobernante. Muchos eruditos del imperio helénico se sintieron atraídos por la gran biblioteca de Alejandría, allanando el camino para que esta región se convirtiera en el epicentro de la espiritualidad y la filosofía greco-egipcia. Finalmente, en el 31 a.C., Egipto fue conquistado por los romanos y se convirtió en una mera provincia. Cabe señalar que Egipto siempre ejerció una cierta fascinación por todos en el mundo antiguo. Los egipcios tenían la reputación de ser maestros de la magia, y en el momento de la ocupación romana todavía tenían templos en funcionamiento. Muchos fueron atraídos a Egipto en busca de un avance espiritual, incluido Orfeo, Pitágoras y Apolonio de Tiana. Algunos de los primeros oponentes del cristianismo afirmaron que Jesucristo también se había entrenado como mago en Egipto. Veamos ahora la influencia griega, el hilo griego. Hasta el reinado de Filipo de Macedonia,
Grecia era una colección de distintas ciudades-estado. Filipo unió estos estados y creó un imperio que se extendía hasta el Danubio. El hijo de Filipo, Alejandro Magno, subió al trono en el 336 a.C. a los 20 años. Inicialmente consolidó su imperio heredado sofocando los disturbios e introduciendo un idioma común en todas las ciudades-estado griegas. Conquistó el este desde el 334 al 323 a.C., extendiendo su dominio del imperio helénico hasta la India. Alejandro respetaba las religiones y culturas de los países conquistados. Una de las características más radicales del imperio helénico fue que un individuo fue clasificado como helénico no por su nacimiento, sino por su educación. A los residentes de los países conquistados se les permitió mantener su sistema de creencias siempre que se expresaran en griego. Esto condujo a una mezcla intercultural a gran escala entre todos los países que habían sido absorbidos por el imperio helénico. Políticamente, el imperio helénico llegó a su fin con la muerte de Alejandro, pero la mezcla intercultural del periodo helenístico continuó durante 600 años, desde el 325 a.C. hasta el 313 después de Cristo. La cosmovisión tolemaica de los griegos entró en uso estándar en el siglo II a.C. Representaba la Tierra rodeada por 7 esferas planetarias concéntricas, que moviéndose hacia afuera eran la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Ya en el siglo VII a.C., los ciudadanos de las ciudades-estado griegas residían en Babilonia, donde observaron la asociación de ciertas deidades babilónicas con cada uno de los planetas. Los griegos también notaron grandes similitudes entre las deidades babilónicas y las suyas. Después del siglo IV a.C., las deidades griegas, que se parecían mucho a las deidades babilónicas, comenzaron a asociarse igualmente con los planetas. Los caldeos categorizaron las atribuciones de los planetas a metales, gemas, plantas, animales, etc. Los griegos luego ampliaron estas atribuciones. Estas atribuciones fueron las predecesoras de las ampliamente utilizadas por los esoteristas en la Edad Media y todavía son utilizadas por los magos en la actualidad. Si bien la magia era aceptable para los griegos, existía una dura legislación contra la magia negra en todas las partes excepto en Atenas. Algunos ejemplos de magia negra incluían trasladar las cosechas del campo de un vecino al suyo o maldecir la cosecha de su vecino. Una de las principales contribuciones de los griegos a la magia y la adivinación fue la isopsefia, donde a cada letra se le asignaba un valor numérico. Esto dio lugar a vínculos entre palabras y combinaciones de mundos a través de la suma de sus valores numéricos que luego pudieron analizar. La isopsefia floreció durante la era helenística y la tradición sostenía que Pitágoras la había utilizado para la adivinación. Fue ampliado enormemente por los gnósticos en el siglo II después de Cristo. Fue por esta época cuando los judíos incorporaron la isopsefia a su sistema de misticismo, la cábala, donde se le conocía como gematría. Sin embargo, la isopsefia no comenzó con los griegos. Queda y existe una tentadora inscripción por mostrar que existió entre los babilónicos. Está a lo largo de un muro en Corsabat, construido durante el reinado de Sargón II, que establece que la longitud del muro era equivalente al valor de su nombre. Queda ahora entonces investigar Corsabat para averiguar los orígenes de la isopsefia. También se sabía que los babilónicos atribuían números a ciertos dioses. Muchos nombres de poder en el pergamino greco-mágico se construyeron usando isopsefia. Les recomiendo un libro llamado La Cábala Griega de Kieran Barry, el autor. Allí encontrarán muchos nombres de poder usados en la magia greco-egipcia. Veamos el hilo hebreo, la influencia hebrea.
Los hebreos se diferenciaban religiosamente de la mayoría de los demás pueblos, ya que eran monoteístas. Egipto experimentó brevemente con el monoteísmo durante el reinado de Akenatón, pero volvió al politeísmo después de su muerte. Muchos magos razonaron que si los hebreos necesitaban un solo Dios, entonces este Dios tenía que ser increíblemente poderoso. La Biblia está plagada de referencias a la magia. Un estudio de los escritos bíblicos indica que el más grande de los magos hebreos fue Moisés. Cabe recordar que Moisés fue criado como egipcio en el palacio del faraón. Como hijo adoptivo de la hija del faraón, bien podría haber sido preparado para el trono. Por lo menos Moisés habría recibido una educación del más alto nivel. Como se mencionó anteriormente, Egipto tenía numerosos magos, siendo el más poderoso el faraón. Sería una locura creer que Moisés no estuvo expuesto a la magia egipcia todos los días de su vida. Y como habitante del palacio, habría sido la poderosa magia reservada para los faraones. La magia no se realiza de forma espontánea, sino que se practica y se perfecciona. Cuando Moisés enfrentó a los magos del faraón en una batalla mágica, todos realizaron los mismos actos de magia. Esto implica que Moisés habría practicado la misma magia que los magos del faraón. No es de extrañar que al principio el faraón no se impresionara y se negara a tomar en serio las demandas de Moisés. La Biblia dice que cuando los hebreos finalmente escaparon de la servidumbre en Egipto, Moisés los protegió de la mordedura de serpientes con una serpiente de bronce que levantó o que construyó. Por las siguientes razones, es lógico que la serpiente de bronce levantada por Moisés fuera de hecho una cobra de bronce, y es muy probable que se hubiera duplicado como la varita de Moisés, varita mágica. Egipto tiene dos serpientes venenosas, la víbora cornuda y la cobra, siendo esta segunda mucho más venenosa que la primera. Las cobras colocadas en el pecho de los delincuentes condenados se utilizaron en realidad como una forma eficaz de ejecución en el antiguo Egipto. Es lógico pensar que los egipcios hubieran estado mucho más preocupados por la mordedura de la cobra que por el de la víbora cornuda. La magia egipcia se basa en principios de simpatía. Por ejemplo, una representación de Sobek, el dios cocodrilo, se usaría para protegerse contra el ataque de los cocodrilos. De manera similar, una representación de una cobra podría usarse como parte de un hechizo para protegerse contra la mordedura de la cobra. El dios egipcio de la magia era Eka, quien fue retratado sosteniendo dos varitas mágicas en forma de cobra de bronce. Los magos egipcios seguramente copiarían esto y usarían una cobra de bronce como varita mágica. Moisés también llevó una vara que usó para hacer brotar agua de una roca y dividir el mar. Un mago egipcio normalmente llevaría un bastón como símbolo de su autoridad sobre las fuerzas mágicas. Parece que Moisés todavía estaba aprovechando el entrenamiento mágico de su juventud cuando guiaba a los hebreos en el desierto. La superioridad de Moisés como mago presumiblemente se produjo cuando incorporó el nombre de Dios hebreo en sus hechizos. Esto convertiría efectivamente a Moisés en el precursor de los magos greco-egipcios, ya que emplearon un enfoque sincrético para construir sus hechizos, mezclando panteones e ideas para maximizar la efectividad. Ok. Otra... ¿Sí? Maestro, perdón, ¿vamos a ir a un corte, maestro, rapidísimo? Ok, perfecto. Vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con más aquí en Magia y Esoterismo para regresar con este maravilloso tema. No le cambien, retornamos. En un momento regresa Magia y Esoterismo. ¿Te ocurre un problema y no sabes qué hacer? Por más que lo intentas, ¿siempre algo sale mal? Con el maestro Cedric tienes tu solución. Maestro de las artes esotéricas, tarot egipcio y magia ancestral, quien te podrá apoyar dentro del mundo de la magia. Contáctalo al más 507 625 958 88 o bien en su página de Facebook como Maestro Cedric. Y recuerda, no dejes para mañana la solución que puedes tener hoy.
¿Quieres aprender el arte del vudú? Conoce el enfoque muy práctico de la magia, en donde los hechizos se basan en necesidades cotidianas, impartido por el maestro Cedric y la maestra K. Descubre el vudú para maldecir, sanar, recibir bendiciones, entre otras cosas. ¿Qué esperas? Inscríbete hoy mismo y descubre los misterios del vudú. La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna, sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información, visita la página cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Continuamos con magia y esoterismo. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo en este subprograma de magia y esoterismo. Quiero recordarles que pueden integrarse al grupo de WhatsApp que lleva el mismo nombre, Magia y Esoterismo, un grupo de WhatsApp maravilloso en donde el maestro Cedric abordará este y otros temas. Y estén al pendiente de los cursos que el maestro Cedric va a estar impartiendo en compañía de otros maestros, en especial de la maestra K, pero también estén al pendiente de estos maravillosos cursos. Por otra parte, pues le damos salida a la gente del público, maestro Cedric, que está aquí ya al pie del cañón. Tenemos a Irene Lucchini, dice: hola maestro, hola Mau, y aquí presente. William Robles, buenas noches. Maestro Cedric, Mauricio, muchas gracias por compartir este maravilloso programa. Luis Alberto Romero está presente también, que en sus flores le manda saludos, maestro Cedric. Claudia López dice: muy buenas tardes, Mau, maestro Cedric aquí presente. Sandra Marina dice: muy buenas tardes, presente aquí también. Nuestra amiga Irene Lucchini ya está colocando el link de magia y esoterismo por si usted quiere integrarse, lo puede hacer de ya en este bonito sábado de magia y esoterismo. Y bueno, maestro, ya dicho los saludos y saludar a la gente que está en la radio escuchándonos, pues adelante para continuar con esta segunda parte del tema, maestro, bienvenido. Sí, bien, Mauricio, saludo también ante todo a toda esta gente que nos acompaña, que está aquí presente con nosotros, y bien, le caemos al tema para aprovechar el tiempo que tenemos. Hablábamos de la influencia hebrea, habíamos tocado el tema de Moisés. Cabe espacio y vale la pena también mencionar a otro gran mago bíblico que fue el rey Salomón. Sin embargo, su magia se basaba en la sumisión y el control de las fuerzas espirituales. Este enfoque de la magia fue la base de las evocaciones espirituales realizadas en toda la Europa medieval. Una evocación medieval involucra al mago protegido dentro de un círculo mágico y llamando a una entidad espiritual que está restringida dentro de un triángulo de manifestación al este del círculo. El mago luego interrogaría o manipularía a la entidad. Las largas listas de palabras de poder pronunciadas durante estas evocaciones recuerdan mucho a las utilizadas en la magia greco-egipcia, que sugieren influencias comunes. También es digno de mención Daniel, cuya capacidad para interpretar sueños y visiones excedió la de los sabios y magos babilónicos y resultó en su promoción a un rango privilegiado en Babilonia. Veamos la influencia del cristianismo. El cristianismo se infiltró subrepticiamente en el mundo pagano. Los cristianos eran inicialmente una pequeña secta que buscaba aceptación y reconocimiento. Si bien hay evidencia de alguna persecución en general, la mayoría de los paganos no se inmutó por esta nueva fe que floreció entre los oprimidos.
refiriéndose a ella como un culto de esclavos. El panteón egipcio presentaba muchos dioses que formaban trinidades, siendo la más conocida Osiris, Isis y Horus. Cuando los cristianos presentaron su trinidad del Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, los egipcios la aceptaron fácilmente como una trinidad más. El cristianismo se convirtió en la religión estatal del Imperio Romano en el 312 de la era cristiana. En este punto, la vocación religiosa de la Iglesia cristiana se convirtió en un medio para adquirir influencia política. Toda familia poderosa aspiraba a tener un nivel relativamente alto dentro de la Iglesia. Con sus filas floreciendo con individuos que albergaban aspiraciones políticas, la Iglesia cristiana comenzó a consolidar su base de poder, aplastando sin piedad a toda la oposición. A eso del 391 de la era cristiana, se aprobó un edicto en Roma para que todos los templos egipcios fueran cerrados. Los paganos bien educados y sus prácticas mágicas fueron vistos como una amenaza, ya que no podían ser manipulados fácilmente. En lugar de predicar humildemente las buenas nuevas como lo había instruido Cristo, la Iglesia impuso el cristianismo al mundo. Se destruyeron enormes cantidades de material invaluable. Sin duda, algunos paganos quemaron voluntariamente sus textos mágicos sobre la conversión al cristianismo, como el episodio en Efeso, descrito en los Hechos de los Apóstoles, Hechos, busquen en capítulo 19, versículo 19, no soy cristiano, pero he leído, y ahí lo van a ver. Y por otro lado, sin embargo, podemos decir que la mayoría de las quemaduras de libros fueron forzadas. En ocasiones, los propietarios de los libros fueron quemados junto con sus libros. Pero la magia no murió, sino que fue forzada a la clandestinidad. Los egipcios, que tradicionalmente habían recurrido a la magia durante milenios, ahora miraban a los sacerdotes coptos. La iglesia copta, en su conjunto, era hostil a la práctica de la magia. Sin embargo, algunos de los sacerdotes coptos practicaban una forma cristianizada de magia greco-egipcia, de donde en lugar de espíritus diversos se llamaba a los ángeles, y en lugar de una plétora de deidades solo había una. Esencialmente se eliminaron los nombres de poder que caracterizan a la magia greco-egipcia, lo que la dejó sin poder. El hilo religioso misceláneo. Aquí entran diferentes culturas o corrientes religiosas o mágicas. Aparte de que ya hemos mencionado la mitología y las prácticas mágicas de las naciones mencionadas anteriormente, se incorporaron otras ideas religiosas a los escritos mágicos greco-egipcios. Estas ideas religiosas que trascendían las fronteras nacionales incluían el zoroastrismo, el mitraísmo, el gnosticismo, el neoplatonismo, el hermetismo y el serapismo. Particularmente también se puede hacer mención de los himnos órficos y homéricos. El zoroastrismo. En los siglos 6 y 7 a.C., Zoroastro, también conocido como Zaratustra, emprendió una gran reforma de la antigua religión iraní. Zaratustra enseñó que Ahura Mazda, que significaba conocimiento soberano, era el único creador y señor del mundo, y el único Dios al que adorar. Esta institución de una deidad suprema influiría en las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Zaratustra retuvo el panteón de los cientos de deidades persas, reuniéndolas y dividiéndolas en un complejo sistema dualista, para que estuvieran bajo el gobierno de Ahura Mazda, el Dios supremo, bondadoso, o Ahriman, que era la máxima encarnación del mal. La aparente contradicción del dualismo y el monoteísmo se resolvió en el triunfo final predicho de Ahura Mazda al final de los tiempos. En el mundo del cercano oriente y el Mediterráneo, durante la era helenística, Zoroastro llegó a representar el misterioso conocimiento oculto de Oriente. Se escribieron muchos textos esotéricos en su nombre,
y el mitraísmo, una rama del zoroastrismo, se extendió hacia el oeste. Bien, y el mitraísmo. Mitras era una forma griega del dios indoeuropeo Mitra. La diferencia en la pronunciación será una S, una consonante. En el panteón persa original, Mitra era un ángel más bajo que Ahura Mazda, pero más alto que el sol. En el sistema de Zaratustra, Mitra se convirtió en el juez de las almas y el representante divino de Ahura Mazda en la tierra, protegiendo a los justos del mal de Ahriman. Según Plutarco, el mitraísmo comenzó a ser absorbido por los romanos durante la campaña de Pompeyo contra los piratas de Cilicia alrededor de 70 a.C. El mitraísmo se convirtió en una religión de soldados que ofrecía salvación basada no solo en la fe y la compasión, sino también en la fidelidad, la honestidad, los altos estándares morales, la hombría, la valentía. Parece haber sido un culto misterioso practicado solo por hombres y fue en muchos aspectos el precursor de la masonería. Las iniciaciones en el mitraísmo fueron muy severas, involucraron ascender a través de 7 grados, cada uno alineado con un planeta. El mitraísmo se convirtió en una religión casi universal en toda la población masculina de todo el Imperio Romano. El mitraísmo fue el principal rival del cristianismo en Roma y tuvo más éxito en los primeros 4 siglos de nuestra era. Cuando el cristianismo consolidó su base de poder, el mitraísmo fue aniquilado por la fuerza a principios del siglo V después de Cristo. Toda la literatura mitraica fue destruida y los templos fueron profanados con basura y tierra de cementerio. En al menos un caso, un sacerdote mitraico fue asesinado y su cuerpo dejado en su altar. El cristianismo copió muchos detalles del mitraísmo. Los padres fundadores del cristianismo inicialmente afirmaron que los adoradores de Mitra habían copiado la teología cristiana. Frente a la oposición de los paganos eruditos, se aplicó más tarde el parecido de que el diablo había anticipado su verdadera fe al crear una falsificación antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo influyó el gnosticismo? Ahora vamos con el gnosticismo, que es un término genérico para numerosos sistemas ideológicos y mitológicos propugnados por varios maestros y sus comunidades. La palabra proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. La mezcla transcultural a lo largo de todo el imperio helénico continuó durante siglos, lo que permitió a las diversas comunidades gnósticas fusionar ideas religiosas de fuentes griegas, judías, iraníes, cristianas, indias y del lejano oriente. El gnosticismo rechazó la enseñanza de la iglesia cristiana de que solo la fe traería la salvación. Los gnósticos enseñaron que cada persona tenía dentro una chispa divina que había caído del reino divino más allá del cosmos, gobernado por el Dios desconocido, a este mundo creado y gobernado por el malvado Demiurgo, encadenado con el destino, el nacimiento y la muerte. El tema recurrente de la alineación resulta de esta separación dualista de la chispa divina del reino divino. La idea de que la iniciación es una preparación para la muerte es muy evidente en el gnosticismo. Para que la chispa divina ascienda de regreso al reino divino, debe atravesar las paredes de la prisión de las esferas planetarias. Las iniciaciones equiparían al gnóstico con las herramientas mágicas necesarias para penetrar a través de las esferas planetarias. Por otro lado, el neoplatonismo. Los neoplatónicos identificaron de manera acertada y sucinta el objetivo de su espiritualidad como una unión con la fuerza de Dios omnipresente. Algunos neoplatónicos recomendaron que este objetivo se logra a través de la contemplación. El filósofo griego Jámblico recomendó el uso de una forma exaltada de magia llamada teurgia. La teurgia es la invocación de las fuerzas divinas para efectuar una transmisión espiritual en el mago. La contemplación es un proceso pasivo lento, mientras que la invocación es un proceso activo rápido. Los escritos de Jámblico y Apuleyo de Madura, también otro filósofo griego, sugieren que la filosofía y la práctica mágica eran complementarias en la búsqueda del desarrollo espiritual.
Por otro lado, el hermetismo también tuvo su influencia. Alejandría, en el delta del Nilo, era una ciudad próspera, un centro cosmopolita para el comercio y el principal suministro de cereales para los ejércitos imperiales romanos. De hecho, muchos soldados de todo el imperio romano se retiraron allí. También estaba poblado por una gran comunidad judía. Allí florecieron numerosos movimientos religiosos greco-egipcios mágicos. Los elementos de todos los sistemas filosóficos conocidos en ese momento, especialmente el gnosticismo y el neoplatonismo, se fusionaron en un todo armonioso, sentando las bases del hermetismo, como un culto ecléctico durante los primeros 4 o 5 siglos de la era cristiana. El hermetismo se refiere a un cuerpo filosófico de escritos atribuidos popularmente a Hermes Trismegisto, una deidad resultante de la fusión de Hermes griego y el Tot egipcio. Hermes se asoció con el conocimiento, el comercio, los viajes, la curación y la magia. Tot era el portavoz y escriba de los dioses e inventó todas las artes y las ciencias, la adivinación, la magia, medicina, cirugía, música, instrumentos musicales, el dibujo y la escritura. Los griegos pensaban que Tot era el Hermes egipcio y el modelo ejemplar del mago. Probablemente las colecciones más conocidas de escritos filosóficos herméticos son el griego Corpus Hermeticum y el latín Asclepius. La idea de un proceso de ascensión después de la muerte a través de las esferas planetarias aparece en los escritos herméticos. Los escritos herméticos fueron la base de la magia hermética medieval practicada en Europa y en última instancia de la magia ceremonial moderna. El serapismo. En el antiguo Egipto existía un culto de un dios combinado llamado Osirapis, o Userapi, o Asarapi, que era una fusión de Osiris y el toro Apis, y representaba al toro sagrado de Memphis después de su muerte. Esta fusión fue posible por uno de los epítetos comunes de Osiris como toro del oeste, mientras que se creía que Apis estaba animado por el alma de Osiris y que era Osiris encarnado. El fundador de la dinastía griega tolemaica, Ptolomeo I, deseaba unir a los nativos egipcios y griegos bajo un dios supremo, lo que resultó en la creación de Serapis. Serapis era un compuesto de Osirapis y una serie de deidades helenísticas, entre ellas Zeus, majestad divina, Helios, el sol, Dionisio, que era la fertilidad, Poseidón, dios del mar, Hades, el inframundo y la vida después de la muerte, Asclepio, la curación. Sus principales atributos se referían al más allá y la fertilidad. Se construyeron templos y santuarios de Serapis en Alejandría y en todo el mundo mediterráneo. La destrucción del Serapeón alejandrino en el 391 de la era cristiana por los cristianos marcó el final de su culto. Sin embargo, los cristianos adoptaron numerosos adornos del culto a Serapis, incluyendo cantos, luces, campanas, vestimentas, procesiones y música. Ahora bien, nos queda por mencionar los himnos órficos y los homéricos. Espero que el tiempo nos alcance, creo que sí. Los himnos órficos. Orfeo fue el primer mago griego legendario. Todo lo que queda de Orfeo son mitos que indican que era hijo de la musa Calíope y uno de los argonautas de Jason. Se suponía que Orfeo había aprendido su magia en Egipto. Su música podría encantar a los animales, mover árboles y rocas. Los ríos se detuvieron en medio del flujo y las montañas se movieron cuando cantó. Orfeo viajó al inframundo en busca de su esposa Eurídice, donde encantó a los gobernantes de los muertos. Casi había logrado rescatarla, pero en el último minuto la miró en contra de las instrucciones dadas y fue despedazado por Ménades, que arrojó su cabeza al río Ebrus. Su cabeza se convirtió entonces en un oráculo. El orfismo era un culto misterioso en el mundo griego antiguo alrededor del año 600 a.C., y se creía que se basaba en los escritos de Orfeo. Los órficos creían que el cuerpo físico era la prisión de la verdadera esencia, chispa divina,
que estaba atrapada en un ciclo interminable de renacimiento hasta que se liberaba a través de procesos iniciáticos. Los himnos órficos se encontraron en láminas de oro que se colocaron en los cadáveres para proteger a los espíritus de los muertos en el más allá y en su viaje en el ciclo del renacimiento. Las primeras de estas laminillas se remontan al siglo VI a.C., las más recientes datan del siglo IV después de Cristo, lo que indica que el orfismo como culto perduró al menos 1000 años. En los escritos de los papiros grecomágicos hay algunas referencias a los principios del orfismo e incluso un hechizo que se dice que proviene de Orfeo. Es evidente que los magos greco-egipcios tenían a Orfeo en una alta estima. Los himnos homéricos, ya para concluir, entre los textos más importantes de la cultura occidental se encuentran los dos poemas épicos de Homero que son la Ilíada, sobre el sitio de Troya, y la Odisea, el relato de los vagabundeos de Ulises. También se atribuyen a Homero los himnos homéricos y el poema cómico La batalla de los ratones y la rana o Batracomiomaquia, si no me equivoco, si lo pronuncio correctamente. La historia dice que Homero era un griego asiático, nacido probablemente en Esmirna, ahora Izmir en Turquía. Se creía que era ciego y probablemente vivió y trabajó en Jonia, ahora la costa oeste de Turquía, alrededor del año 850 a.C. Los debates sobre si Homero fue el autor de las obras que se le atribuyen y si realmente existió se han desatado desde la antigüedad. Algunos estudiosos creen que Homero era una mujer. Muchos eruditos modernos parecen creer ahora que los himnos homéricos y la Batracomiomaquia fueron obras derivadas posteriores, mientras que la Ilíada y la Odisea fueron escritas por diferentes personas. También se ha afirmado que en el siglo VIII a.C. los poemas homéricos recitados por los bardos que llegaron a Atenas fueron registrados y recopilados para formar la Ilíada y la Odisea. Cualquiera que sea la verdad sobre Homero, para los magos greco-egipcios, los escritos homéricos estaban imbuidos de poder mágico. Algunos versos se usaron mágicamente, por ejemplo, como un hechizo para contener la ira, un hechizo para hacer amigos. Incluso hay un hechizo complejo que usa 3 versos homéricos que pueden usarse para la necromancia, para conferir victoria, invulnerabilidad y protección. Se usaba un oráculo homérico en el que se lanzaban 3 dados o nudillos para seleccionar uno de los 216 versos homéricos extraídos de la Ilíada y la Odisea. Y bien, dicho esto, podemos resumir brevemente ver cómo todas estas culturas que mencionamos anteriormente y estas corrientes religiosas influyeron y conforman lo que hoy día se conoce como la magia greco-egipcia. Espero que haya sido de interés el tema, de mucho beneficio en su aprendizaje, y gracias por estar aquí con nosotros. A contrario a usted, maestro Cedric, tenemos gente del público. La maestra acá le manda saludos, dice que aquí presente, maestro. Pues a ella también. Sandra Marina dice ya compartido. Vero Mendiola dice muy buenas tardes, maestro Cedric. Betty Rodríguez presente, maestro Cedric. Y la compañera Silvia Castro dice hola y le manda saludos también. Mucha gente aprovechando que es sábado. Y pues bueno, mucha gente aquí en la estación, maestro. Gracias a todos ellos, saludos también. Espero que nos acompañen en próximos programas, porque ahora en estos 2 programas que hemos tenido de la magia greco-egipcia hemos visto el enfoque histórico, pero no hemos visto la parte esotérica, que muy probablemente sea parte de un tercer programa para que sea más amplia la explicación y la puedan entender mucho mejor. Y es que, maestro, la parte esotérica también es interesante, como esto que nos acaba de explicar en los 2 programas, la magia greco-egipcia, cómo la podríamos involucrar en el tema de, pues ya situaciones como rituales, si se ocupara o no se ocupara un altar, que ya esto ya lo tocó en el programa anterior, pero vamos, con esto nuevo que nos acaba de explicar, vale la pena replantearlo, ¿no, maestro? Sí, exacto. La parte esotérica, cómo realizan los rituales, las técnicas de ellos, las técnicas mágicas, por decir así,
son importantes y sería muy bueno hablar de eso para que lo comprendan mejor. Aquí hemos visto la parte histórica y ya hay rasgos de la parte esotérica, pero no lo hemos visto a profundidad, sus técnicas. Y se puede hablar de eso en otra oportunidad. Maestro, antes de retirarnos en este programa, todavía tenemos unos minutitos. Maestro, en la parte esotérica, para irnos preparando, ¿es importante tener las herramientas? ¿Es importante tener un altar o no es necesario para desarrollar la magia greco-egipcia, maestro? Bien, la magia greco-egipcia, primero que todo, involucra mucho lo que es, diríamos, la magia planetaria. Que sí hay que tener un altar, sí, y que sí hay que tener herramientas, sí. Pero hay muchas diferencias comparado con la magia conocida como la practicamos actualmente. Una de esas es que, por ejemplo, lo dije en el primer programa, los magos greco-egipcios no utilizan círculos de protecciones como lo hace el resto de los brujos de magia ceremonial. Ellos usan otro tipo de técnicas, igual que los ritos de iniciación. Aunque parezca sorprendente, la magia greco-egipcia tiene un ritual de iniciación que tú puedes hacerlo solo. No necesitas de un sacerdote, pero tienes que tener, eso sí, mucho conocimiento de lo que es la magia planetaria y las horas mágicas, así sea diurnas o nocturnas, para poder realizar ese tipo de trabajo, pero puedes hacerlo solo. Sí, así es, maestro. Pues bueno, vamos despidiendo este programa, maestro. Un último comentario antes de finalizar, maestro. Bien, como siempre les digo, gracias por estar aquí con nosotros y espero que haya sido del agrado. Dudas, preguntas, cualquier cosa que quieran saber acerca del tema, está el grupo de WhatsApp, pueden agregarse, allá me dejan cualquier interrogante, cualquier duda, estaremos hablando del tema y los esperamos en otra oportunidad, muy probablemente con el mismo tema, pero de otro punto de vista. Bien, dicho esto, pues nos despedimos. Mauricio Mendoza en locución. Muchísimas gracias al maestro Cedric. Este fue su programa Magia y Esoterismo. Bonito fin de semana a todos ustedes, que la pase bien en compañía de su familia. Y vámonos y hasta la próxima. Gracias, maestro Cedric. Vámonos. Gracias por estar en su programa Magia y Esoterismo. Los esperamos en la siguiente emisión.